Formulación y nomenclatura química es el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Formulación es la forma en que vamos a expresar los compuestos químicos. Y la nomenclatura es cómo le vamos a dar nombres. Lo primero que tenemos que saber es que los compuestos químicos, y les voy a aclarar que tienen en su apunte, los libros son mucho más amplios que lo que vamos a ver hoy, pero yo voy a tratar de dar lo básico para que ustedes puedan entenderlo y podamos seguir avanzando con los temas que siguen. Entonces, los compuestos químicos se dividen en dos grandes grupos. La química se divide en dos grandes grupos. Los compuestos químicos inorgánicos y los compuestos químicos orgánicos. Nosotros vamos a centrarnos tanto en este curso introductorio como después en la materia, en los compuestos químicos inorgánicos. Los compuestos orgánicos no los vamos a ver, pero podrían ustedes, si les interesa ver, incluye todos los que son los compuestos que forman parte y que se encuentran prácticamente, digo prácticamente porque hay excepciones, en los seres vivos, que son los que están relacionados con los azúcares, o sea, con los glúcidos, con los lípidos, proteínas. En eso no vamos a entrar. Nosotros nos vamos a centrar en los compuestos químicos inorgánicos. ¿Y cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos saber que un compuesto químico es inorgánico o orgánico? ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque la forma de nombrarlos cambia totalmente. Un compuesto químico inorgánico son aquellos que están formados por todos los elementos de la tabla periódica y donde el carbono no es un componente principal, ¿sí? Ya nos estamos dando cuenta que en los compuestos orgánicos, ¿se acuerdan que en algún momento yo le dije que el carbono era uno de los compuestos uno de los elementos más abundantes en los seres vivos? Bueno, porque una característica de los compuestos orgánicos es que el carbono es el actor principal en esto. Es más, forma cadenas, esqueletos carbonados sobre los que se van uniendo los demás elementos. El más abundante de todos los compuestos inorgánicos es el agua. Y después, durante el cursado, vamos a charlar un poquito sobre el agua y su relación con las plantas, y este elemento, este compuesto químico que es bastante inusual, y ya vamos a ver después por qué. Y si bien acá dice 93 elementos, algunos miran, no, pero hay más elementos. Bueno, los que se encuentran en la naturaleza son alrededor de 93. Recuerden, cuando vimos tabla periódica, hablamos de que había elementos que se habían obtenido sintéticamente solamente en laboratorio. Entonces, los compuestos inorgánicos podemos decir que están formados por esos 93 elementos que aparecen en la naturaleza. Y una ventaja para este cursado es que esos 93 elementos nos van a dar muchísimos menos compuestos que los que forma el carbono con todas sus interacciones. O sea, los compuestos inorgánicos son muchísimos menos que los compuestos orgánicos. Bueno, un poco lo que ya veníamos viendo, los compuestos orgánicos tienen un esqueleto de carbono, o sea, tienen uniones covalentes entre átomos de carbono que van a formar cadenas centrales sobre las que se van a ir incorporando los otros elementos y fundamentalmente el hidrógeno. También pueden contener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, un montón de elementos, pero fundamentalmente los compuestos orgánicos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿todos los compuestos de carbono son orgánicos? No. Por ejemplo, los carbonatos, los carburos, los óxidos de carbono, como el dióxido de carbono, como el monóxido de carbono, no son compuestos orgánicos. Esos son inorgánicos. O sea, tienen, y esto es un poco por convención, o sea, a ver, ¿hasta dónde llegamos con los compuestos de carbono dentro de los orgánicos? Bueno, un poco arbitrariamente en algún momento se dijo, bueno, de acá para acá son compuestos orgánicos y estos dejémoslo afuera porque son sales, son compuestos inorgánicos. Y ahora sí, ya entrando a lo que es la nomenclatura química, yo les decía, es el nombre que se le da a una sustancia química. ¿Sí? Este nombre debe ser preciso, por eso tenemos que aprenderlo muy bien. Tiene que ser preciso y permitir identificar esa sustancia sin dudas,
Si yo digo dióxido de carbono o digo óxido carbónico, tiene que ser, ese nombre tiene que corresponder a un solo tipo de compuesto. No puedo nombrar un compuesto óxido de carbono. Ajá, óxido de carbono, puede haber dos tipos de óxido de carbono. ¿Cuál de los dos estamos hablando? Por eso vamos a ver de que cuando es muy importante ser preciso y ser correcto cuando nombro un compuesto orgánico. Ahora bien, ¿hay un solo tipo de forma de nombrar los compuestos? No, no. Ustedes piensen que la química lleva ya varios años, un par de siglos, como ciencia más o menos ordenada, y se han intentado organizar los compuestos de alguna forma. El hombre intenta siempre ponerle orden a todo, organizar todo, y en la naturaleza las cosas no están tan ordenadas, no todo es blanco y negro. Entonces, existen varias. Lo que tienen que entender, y lo van a sentir nombrar muchas veces, es hay una institución internacional, una asociación internacional que es la UPAC, la Asociación Internacional, la Unión Internacional de Química Aplicada, que es la que se encarga de poner un poco de orden en toda esta confusión de la química. Y si bien recomienda una forma de nombrar los compuestos, vamos a ver que hay otra forma, una forma tradicional, una forma más novedosa, una forma más práctica, ¿sí? Porque no nos olvidemos de que la IUPAC es muy nueva, tendrá alrededor de 50 años, y la química es muy vieja. Por lo tanto, cuando llega la IUPAC ya había un montón de compuestos que tenían nombre. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo hacemos para dejar de nombrarlo como lo veníamos nombrando y estábamos acostumbrados, para nombrarlos de otra forma? Entonces les decía, existen distintos tipos de nomenclatura, hay tres que son las principales y que son las que vamos a ver nosotros. Una nomenclatura tradicional, clásica, una nomenclatura por atomicidad o sistémica, esta es más práctica, y una nomenclatura por numeral de Stock, que es la que recomienda esta Unión Internacional de Química Aplicada. ¿Cómo serían estos tres tipos? Bueno, la nomenclatura tradicional tiene en cuenta las funciones químicas, tiene en cuenta si el compuesto del que estamos hablando es un óxido, es un ácido, es una sal, y a partir de ahí lo nombra. Y tiene en cuenta no solamente la función química, o sea, qué tipo de compuesto es, sino también tiene en cuenta los números de oxidación de los elementos que intervienen. Vieron que todo está relacionado. Si yo no entiendo el tema números de oxidación, se me empieza a complicar con lo que es nomenclatura química. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, que es muy conocido, que está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, la nomenclatura tradicional dice que es un óxido. ¿Por qué? Y ya lo van a ver en la próxima clase, porque es una unión entre el oxígeno y un no metal. Otra vez, volvemos a cosas anteriores, a pensar en una tabla periódica, metales y no metales, ¿sí? Entonces, si el oxígeno se une con un no metal, va a formar un tipo de óxido. Entonces, es un óxido. ¿Cuál? El carbónico. ¿Por qué? Y porque por la valencia que tiene el carbono. Podría ser óxido carbónico u óxido carbonoso. Ya vamos a ver por qué. La nomenclatura por atomicidad es mucho más práctica. Entonces nos dice que ese compuesto tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Entonces nos va a decir que ese compuesto que vimos anteriormente es el dióxido de carbono. Lo que hace es agregar prefijos adelante del compuesto. O sea, tiene en cuenta también la función, tiene en cuenta que es un óxido, pero acá ya dice óxido de carbono. ¿Cuál? El dióxido, porque tengo dos átomos de oxígeno, entonces dióxido de carbono. Si fuera un solo átomo de oxígeno, que es el otro compuesto del carbono que forma con oxígeno, sería monóxido de carbono. Mono 1, di2, tri, tetra, y así seguiríamos. Si hubiese dos átomos de carbono, sería el dióxido de dicarbono. ¿Sí? Tiene en cuenta nombrar todos la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Y la nomenclatura por numeral de Stock, siempre vamos a tener en cuenta
la función, vamos a tener en cuenta que es un óxido, pero aquí tiene en cuenta las valencias químicas o los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, el compuesto que teníamos antes es un óxido de carbono 4. Le coloca al carbono el número de oxidación o la valencia con la que está trabajando en ese momento. Si fuera el otro compuesto del carbono, sería óxido de carbono 2. Esto se pone al final del elemento, entre paréntesis, el número romano. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿La nomenclatura? ¿Sí? Perfecto. Bien, una vez que ya aprendimos el tema de las nomenclaturas, vamos a ver un poquito cómo se forman los compuestos. Y vamos a repasar muy rápido algunos conceptos para que vean que todo está relacionado. La formación de los compuestos, o sea, los compuestos se van a formar por unión química de los elementos. ¿Sí? Ustedes vieron dos tipos de uniones químicas, unión covalente, unión iónica. En la unión iónica, resumiendo muy rápido, era generalmente la unión de un no metal con un metal, ¿sí? Una diferencia de electronegatividad muy marcada, entonces generalmente el no metal, le robaba los electrones del último nivel al otro elemento que era generalmente un metal, ¿sí? Y la covalente se daba entre no metales, generalmente, una diferencia de electronegatividad muy baja, entonces ya acá no había uno que pudiera robarle los electrones al otro, sino que terminaban compartiendo pares de electrones. ¿Sí? Con una cantidad de características que ustedes lo pueden ampliar en los libros, que le va a dar cada tipo de unión. ¿Sí? Pero esas son las uniones por las cuales se forman los compuestos. Lo que venimos hablando, para que se forme un compuesto es necesario que los átomos ganen, pierdan o compartan electrones. ¿Sí? No hay otra forma. Y esto explica algo que a modo anecdótico, que es que los gases nobles, ¿sí? Los gases raros, gases nobles, gases inertes, no reaccionan químicamente, no forman compuestos. ¿Por qué? Porque tienen su último nivel completo, por lo tanto no necesitan ganar ni perder electrones, por lo tanto nunca van a reaccionar. ¿Sí? Todos los otros elementos reaccionan porque tratan de encontrar esa estabilidad y parecerse a los gases nobles. Bueno, los electrones que intervienen en la unión son, ya los vimos, los de la última capa, los electrones de valencia, son los que se encuentran en el último nivel y que cada compuesto va a tener un número fijo de estos electrones y después van a, dependiendo de qué interacción realicen, van a ceder o ganar más o menos electrones. Bien, y esto es importante. Tiene que ver con estados de oxidación. En un compuesto químico neutro, ¿sí? La suma de todas las valencias o todos los números de oxidación tiene que dar cero. Acá está mal la palabra, no es valencia, es número de oxidación. Tiene que dar cero, ¿sí? Por eso lo que hablamos hoy del sulfuro de plomo, ¿sí? O que en realidad no es sulfuro, si lo dijéramos bien tendría que ser sulfuro de plomo 4, en realidad es sulfuro plumboso, no, perdón, sulfuro de plomo 2, en realidad es sulfuro plumboso, ¿sí? Porque está con su número de oxidación menor, ya vamos a ver todas estas cuestiones, ¿sí? Pero esa suma tiene que dar cero. Visto esto, podemos entrar a lo que es fórmula molecular. Vimos la nomenclatura, que es la forma de nombrar cómo vamos a nombrar los compuestos. Después cuando veamos cada grupo químico, porque vamos a ver cada uno de estos grupos que yo estoy nombrando, los sulfuros, los óxidos, vamos a verlos, y vamos a ver que cada uno tiene una forma especial de nombrarlo, pero en general la forma es esta. Vamos a entrar a la fórmula molecular. ¿Cómo se forma una fórmula molecular? Y ya nos hemos encontrado varias pistas, ¿sí? Sabemos que para representar la composición de un compuesto tenemos que usar esa fórmula donde ponemos el símbolo de cada elemento químico que interacciona.
y también vamos a indicar cuántos átomos hay. ¿Por qué? Porque necesitamos lograr esa neutralidad electrónica, o esa neutralidad de los estados de oxidación que tiene que dar cero. Entonces eso nos va a ir dando la idea de cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo indicamos cuántos átomos de cada elemento hay? Poniendo un subíndice, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están muy familiarizados con la fórmula del agua, H2O, ¿sí? Quiere decir que hay, ese H2 significa que hay dos átomos de hidrógeno y uno átomo de oxígeno. Los uno no se ponen. Deberíamos indicar que abajo del oxígeno como subíndice hay un solo átomo, pero los unos no se ponen por convención. Entonces, H2O quiere decir que el agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ese 2 abajo nos indica la cantidad. Y si lo pensamos, lógico, el hidrógeno, salvo que esté unido a un metal alcalino o alcalino térreo, de las dos primeras columnas de la tabla periódica, va a tener siempre número de oxidación más 1. Y el oxígeno, en la gran mayoría de los compuestos, va a tener número de oxidación menos 2. Si yo tengo un átomo de oxígeno, voy a tener un estado de oxidación menos 2. Para compensar esos menos 2, necesito dos cargas positivas, que me la van a aportar los dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el compuesto que veníamos hablando, se representa, esto nos indica que tenemos un átomo de carbono y dos de oxígeno. ¿Sí? Un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y si lo pensamos, en este caso el carbono está con su estado de oxidación más 4, el oxígeno estado de oxidación menos 2, al haber dos átomos va a haber un total de 4 cargas negativas. Para compensarlo necesito que el carbono me aporte las 4 cargas positivas. Entonces, de esa forma se arman las fórmulas de los compuestos. La fórmula de un compuesto me está diciendo muchísimo de cómo está unido ese compuesto, de cuáles son los números de oxidación, me está diciendo un montón de cosas. Bien, y esto es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí? Porque todos esos compuestos van a formar una cantidad de grupos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un metal, ¿sí? En este caso el sodio, y lo uno al hidrógeno, voy a formar la familia de los hidruros metálicos, en este caso el hidruro de sodio. ¿Sí? Ahora, si ese metal reacciona con oxígeno, ¿sí? Se oxida, todos los metales se oxidan, lo que pasa es que estamos más acostumbrados a ver que se oxida el hierro, pero todos los metales se oxidan. Si ese metal se oxida, me va a formar un óxido. Y un óxido básico, no cualquier óxido, un óxido básico. En este caso, el óxido de sodio o el óxido sódico. Ahora bien, si yo hago reaccionar ese óxido con agua, ¿sí? Ese óxido que se me ha formado con agua, me va a formar un hidróxido. O sea que ya tenemos los hidruros metálicos, los óxidos básicos, los hidróxidos. ¿Sí? Pasemos al otro costado de la tabla periódica y tomemos un no metal, el cloro. Si el cloro reacciona con el hidrógeno, va a formar un hidruro no metálico, ¿sí? O un hidrácido. Hidruro no metálico o hidrácido, pero hidruro no metálico en su principio. En este caso el cloruro de hidrógeno. Si lo pongo en agua, va a formar un hidrácido. En este caso el ácido clorhídrico. Tenemos hidruro metálico, tenemos óxido básico, tenemos hidróxido, hidruro no metálico, hidrácido. ¿Vieron cómo se va complicando el panorama? Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien metales, no metales, tipos de unión, nomenclatura, formulación. Pero aquí no termina la historia, porque si ese no metal yo lo hago reaccionar con oxígeno, lo oxido, me va a formar un óxido. Los óxidos son todos los compuestos de oxígeno más otro elemento, son compuestos
bielementales. Y en este caso, pero en este caso es un óxido ácido. Entonces, si el oxígeno reacciona con un metal, me forma un óxido básico. Si el oxígeno reacciona con un no metal, me forma el óxido ácido. Y si ese óxido ácido lo hago reaccionar con agua, me forma un oxoácido. Tengo hidruro metálico, tengo óxido básico, tengo hidróxido, tengo hidruro no metálico, hidrácido, óxido ácido, oxoácido, pero aún no terminó este panorama. Porque si el oxoácido, ¿sí?, ese óxido ácido que había reaccionado con agua, ¿sí?, el oxígeno con un no metal, reacciona con agua, se forma un oxoácido, reacciona con un hidróxido, me va a formar una sal o una oxosal. ¿Sí? En este caso, clorato, como venimos, hipoclorito de sodio, lavandina. Por otro lado, el hidrácido que se me ha formado por acá abajo, si reacciona con un hidróxido, me forma una sal de hidrácido o sal binaria porque tengo solamente un metal y un no metal. En las oxosales voy a tener oxígeno, voy a tener metal, no metal y oxígeno, una salida que en este caso es el cloruro de sodio, la sal común que le echamos a la ensalada. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver a partir de ahora. Hidruro metálico, hidruro no metálico, óxido básico, óxido ácido, hidróxido, oxoácido, hidrácido, oxosal y sal de hidrácido. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Hasta el cuadrito este, vamos bien, bien. Hasta el cuadrito este debería haberse entendido bien. Este cuadrito ya es como para pensarlo y es lo que van a tener que entender al final de este curso o al final de la materia, porque son todas las reacciones que pueden, todos los tipos de compuestos inorgánicos que existen. Y podríamos incluir algunos más, ¿sí? Podríamos incluir algo más. Y para hacer un ejercicio, lo que preguntaba Ol, me haría un poco de verlo ese cuadro. Sí, bueno. Y al final del cursado de la materia deberían saberlo este cuadro, porque entonces van a saber dónde van a estar parados, porque, y no me quiero adelantar, pero a partir de acá, cuando yo empiezo a colocar estas sales, por ejemplo, en disolución, que algunas de estas sales, o sea, los fertilizantes son sales de este tipo, cuando yo lo empiezo a colocar en el suelo, me van a ir dando distintos tipos de reacciones químicas en el suelo. Y eso me va a cambiar lo que es el pH, la acidez del suelo, que puede hacer de que ese cambio de pH, algunas plantas desarrollen mejor, otras plantas desarrollen peor, inclusive hay plantas que florecen distinto de acuerdo al pH, a la acidez mayor o menor del suelo, ¿sí? Hay plantas que florecen rosadas o celestes de acuerdo a la acidez que tenga el suelo, y todo eso yo lo logro con sales y con reacciones químicas del suelo, ¿sí? Y cómo las corrijo. Entonces, deberían conocer todo esto porque todo eso me va a dar una idea después de... Claro, por eso hay que saberlo. O sea, a ver, nada de lo que vayamos aprendiendo, no solamente en química, en ninguna de las materias, es porque sí. ¿Sí? Todo tiene, y si no se los dicen directamente los profesores, pregunten, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ya van a ver esto, porque una vez que yo logro tener el compuesto, de acuerdo a cómo lo hago reaccionar o cómo lo utilizo, voy a lograr un efecto u otro. Y muchas veces yo estoy agregando un fertilizante en un suelo donde voy a aportar el nutriente, pero el cambio de acidez va a ser tal que me va a provocar un perjuicio mayor. Pero no nos adelantemos, eso es para más adelante. ¿Estamos con esto entonces? Bien. Sí, las azaleas, si en suelo, mira, no te quiero mentir ahora, pero creo que si el suelo es ácido, ¿sí? Y ya vamos a ver después cómo se mide, pero si es muy ácido, las azaleas florecen rosada, y si es menos ácido, florecen celeste.
¿sí? Claro, hay plantas que necesitan suelos más ácidos y otras plantas que necesitan suelos menos ácidos. Entonces, si yo les cambio eso del suelo, voy a estresar la planta y voy a hacer de que o no crezca bien, o me la afecten mal las plagas, voy a perjudicarla. Por eso también es importante conocer esto y qué fertilizante voy a utilizar para ver qué reacción tengo en el suelo, para ver qué asociación de plantas hago. No puedo mezclar al azar por más que me parezca lindo. ¿Está? Bien, sigamos. Vamos a ver, ya para ir terminando, tiene una clase corta, ¿vieron? No les mentí. Vamos a ver algunos ejemplos de formulación y cómo a partir de conocer los números de oxidación podemos ver cómo se forma el compuesto. Después vamos a ver cuál nombre le damos, pero por ahora vamos a ver cómo podemos organizarlos. Vamos al ejemplo más típico. Yo le decía, cuando el hidrógeno, que en este caso es una molécula biatómica, porque recuerden que es un gas y todos los gases se encuentran como moléculas biatómicas, no se encuentran como elementos, como electrones, como átomos libres, no como moléculas biatómicas. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, me va a formar un compuesto, por ahora sabemos que tiene hidrógeno y oxígeno, no sabemos mucho más que eso. Ahora bien, vamos a recordar las valencias. Yo les voy a poner a los números de oxidación, perdón, y los voy a poner aquí arriba para tenerlos presentes. Cada uno de estos átomos de hidrógeno tiene un número de oxidación más 1. Siempre, porque está reaccionando con un oxígeno que no es un elemento alcalino, un alcalino térreo, por lo tanto está con más 1. El oxígeno va a tener un número de oxidación prácticamente siempre de menos 2. Por lo tanto, ¿cómo van a relacionarse estos dos compuestos? Yo necesito que, en este caso, el oxígeno, estas dos cargas negativas, compensarlas con cargas positivas que me aporta el hidrógeno. Entonces no hay mucho más que hablar. Para que esto quede, haga una reacción y forme un compuesto como corresponde, voy a tener que unir dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, porque entonces cada una de estas cargas positivas que me aporta cada uno de los átomos del hidrógeno van a compensar las dos cargas del oxígeno. ¿Sí? Bien. Ahora, esto no está balanceado. ¿Se acuerdan que en la última clase con Francisco vieron ecuaciones químicas y el balanceo? Esto no puede quedar así porque no cumple con la ley de la conservación de masa, porque acá tengo dos átomos de hidrógeno, y acá tengo los dos átomos de hidrógeno, pero acá tengo dos de oxígeno y acá tengo uno solo. O sea, se me perdió uno en el camino. Bueno, para que eso quede balanceado, hacemos reaccionar dos átomos de hidrógeno con dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Quedó balanceado, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. Ahí quedó. ¿Sí? Este es muy simple. Vamos a uno también fácil, pero un poco distinto. El magnesio, que como no es un gas, reacciona... Ah, perdón. ¿Alguna idea tienen ya ahora? El agua. ¿Alguien se anima a decirme qué tipo de compuesto es? Yendo a esta tabla, ¿dónde lo ubicarían ustedes? De a uno, chicos, no se apuren, no se Óxido apuren, no se básico. amontonen. Óxido básico. Ahí tenemos uno de los primeros grandes cosas raras del agua. El agua estaría en dos categorías, porque fíjense que sería un hidruro no metálico, porque es el hidrógeno más un no metal, pero también es un óxido ácido, porque es el oxígeno más un no metal. Y recuerden que si bien el hidrógeno está a la izquierda de la tabla periódica, se considera un no metal. ¿Sí? Entonces, es uno de los pocos compuestos, creo que el único, que encaja en dos categorías. Ya tenemos un problemita y un gran misterio con el agua. Además que el agua no debería existir. Pero esos temas les voy dejando así incógnitas para que vayan quedando enganchados con la materia. Vamos con el óxido de magnesio, perdón, con el magnesio que reacciona con el oxígeno. El oxígeno sí,
está como molécula biatómica porque es un gas. ¿Cómo van a reaccionar? Y bueno, para saber cómo armo esta fórmula necesito sí o sí ver los estados de oxidación. Magnesio, como es un elemento alcalino térreo, segunda columna, grupo 2 de la tabla periódica, va a estar con un número de oxidación más 2. El oxígeno siempre con menos 2, por lo tanto, para compensar, con un átomo de cada uno ya lo compenso. El magnesio me aporta 2 cargas positivas, el oxígeno 2 cargas negativas y lo compenso. Ahora bien, esto no está balanceado. ¿Sí? Recuerden que otra vez se me perdió un oxígeno en el pasaje, porque tengo un átomo de magnesio, sí, acá 2 de oxígeno y acá tengo uno solo. Bueno, para poder balancearlo necesito poner 2 átomos de magnesio, reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido de manganeso. Y acá sí. Después volvemos sobre tu pregunta, Sandra. Y acá sí, esto es un óxido, ¿sí? Y es un óxido básico. ¿Por qué? Porque es oxígeno más un metal. Vamos al último ejemplo y después contestamos las preguntas, las dudas que hayan quedado. Vamos. No, Marcelo. Fíjate, si volvés sobre la tablita, ahí, me pasé, es un metal, porque recordá que el magnesio es un metal, está a la izquierda de la tabla periódica, segunda columna, grupo 2, alcalino metal, alcalino térreo, reacciona con el oxígeno para formar un óxido básico. Bien, 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 bien. Volvemos y vamos con el último ejemplo. Acá voy a tratar de formar un compuesto que tenga sodio, un metal alcalino, primera columna, primer grupo 1 de la tabla periódica, el boro y el oxígeno. Para saber cómo los voy a unir, necesito conocer sus estados de oxidación. El sodio, por ser alcalino, siempre va a ser más 1. El boro, si nos fijamos en la tabla periódica, lo hice simple, por eso puse el boro, tiene estado de oxidación más 3. Y el oxígeno siempre menos 2. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cuántos átomos de cada uno tengo acá? Y bueno, una pista sería decir, bueno, a ver, sumo los estados de oxidación positivo, tengo una carga positiva y 3 acá, son 4, y para compensar todo eso necesito 2 átomos de oxígeno. Y sí, necesito 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el sodio, estado de oxidación más 1, el boro más 3, ahí me suman más 4, y para compensarlo, 2 átomos de oxígeno me suman 4 cargas negativas. Por lo tanto, queda balanceado y queda neutral eso. Y me parece que acá no la balanceé. Uy, sí, no la balanceé. Deberíamos balancearla. Para balancearla debería poner un 2 acá adelante, un 2 acá. Ay, otra vez. Volvemos para atrás. ¿O está balanceada? En realidad, acá debería ir un 2 debajo del oxígeno, porque nunca puede estar como elemento el oxígeno, siempre va a estar como, claro, pero si yo acá abajo le pongo un 2, ¿sí? Porque recuerden que el oxígeno nunca puede estar como elemento, siempre va a estar, y acá estuvo mi error, acá debería ir un 2, abajo como subíndice, acá un 2 como subíndice, acá un 2 como subíndice, entonces ahí me queda balanceada. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna duda acá? Un par, ahí veo un par de dudas. Eugenia, en el caso de que no sabemos con qué número de oxidación actúa, pensá en lo que vimos la semana pasada cuando vimos números de oxidación y estados de oxidación. Hay que calcularlo, hay que buscarlo. Siempre vas a tener que apoyarte en los elementos que vos conocés con qué estado de oxidación están. En este caso, todos tienen un solo estado de oxidación. Bueno, podríamos decir que el oxígeno, pero no es una excepción
este compuesto de oxígeno, por lo tanto, conoces todo. Si tuviésemos carbono, y bueno, tenés que apoyarte en el hidrógeno y en el oxígeno, si fuera un ácido del carbono, en el oxígeno y el hidrógeno, que sabés con qué estado de oxidación actúan o con qué número de oxidación. El caso más complejo sería el cloro, pero siempre a vos te van a decir, siempre vos vas a tener o el nombre o la fórmula. Si tenés la fórmula, ya la fórmula está armada y por lo tanto vos conocés cuáles son, a partir de ahí podés deducir y conocés cuáles son los números de oxidación de cada elemento. Si no tenés la fórmula y tenés el nombre, ya vas a ver cuando empecemos a avanzar con los grupos químicos, vas a ver de que el nombre te dice con qué estado de oxidación están los elementos. ¿Sí? Entonces, siempre vas a tener alguna de las dos herramientas. ¿Por qué el oxígeno no actúa con el elemento? El oxígeno es un gas, ya lo hemos visto, o sea, todos los gases en la naturaleza siempre van a estar como molécula biatómica, o sea, va a haber dos átomos unidos formando una molécula. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor, siempre van a estar como moléculas biatómicas, ¿está? Porque son gases.